Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Oberli Agustín Roblero, soy profesor en el Instituto de Matemáticas Albert Einstein. El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante. Estuvimos analizando la página oficial donde se lleva el conteo de las personas que han sido infectadas con el coronavirus en nuestro país, ¿ok? Y trabajamos con datos reales. En las gráficas que se muestran en esa plataforma, tomaron un rango de edad de 4 años, es decir, cuántos infectados hay de 0 a 4, de 5 a 9, etcétera, etcétera. Nosotros, para hacer una tabla de distribución de frecuencias, tomamos como ancho de clase 9, es decir, de 0 a 9 años, de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, hasta llegar a 90 a 99 años de edad, ¿ok? Bueno, entonces, estas son nuestras clases. Tenemos 10 clases. El ancho de clase es de 9 años. Muy bien. La marca de clase. Para hacer una tabla de frecuencias tenemos que hacer una marca de clase. Esta se obtiene, ¿sí?, al promediar estas dos cantidades, es decir, 0 más 9 es 9, entre 2, 4.5. 10 más 19 sobre 2. Me da 14.5 y así nos vamos, ¿no? Hasta 90 más 99 sobre 2, 94.5. Esa es la marca de clase. Es el promedio que hay entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Ok, el siguiente dato es la frecuencia. La frecuencia es el número de casos confirmados que hay, por ejemplo, de 0 a 9 años. En las gráficas que van a ver en la página oficial, está clasificado por mujeres u hombres, ¿ok? Pero nosotros los juntamos en una sola gráfica. Es decir, contamos todos los que hay de 0 a 9, ya sean hombres o mujeres. También hay otra gráfica donde muestra el número de personas que han sido hospitalizadas y los que no han sido hospitalizados, y al sumarlos coinciden los datos. De 0 a 9 años en nuestro país encontramos que hasta el día de ayer, es decir, 11 de junio del 2020, habían 1.286 casos confirmados, ¿ok? De 10 a 19 años, haciendo la suma de mujeres y hombres, o de hospitalizados y no hospitalizados, obtuvimos un valor de 2.408 personas que han sido dados como positivos. Y así nos vamos, ¿no? Si se fijan, entre los 40 y los 49 años, ¿sí?, tenemos la mayor frecuencia, es decir, entre los 40 y 49 años hay 29.640 casos positivos. Y así nos vamos, ¿no? Cabe resaltar que de 90 a 99 eran alrededor de 470 casos. Y en la gráfica, después de los 100 a los 105 y 109 hay como 23 o 21 casos, creo, me parece. No, creo que son 23, ¿sí? Entonces dijimos, pues se los vamos a sumar a este rango, porque si no tendríamos que hacer otra clase, ¿ok? Entonces tenemos el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, que es el promedio, y la frecuencia es el número de personas que han dado positivo en nuestro país, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos datos? Lo que nos interesa es calcular la media, es decir, la media poblacional. ¿Cuál es el promedio más bien la edad promedio de un mexicano que ha sido infectado con el virus? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia, es decir, 4.5 por 1.286 nos da 5.787, ¿ok? Y así nos vamos con todo. 14.5 por 2.408 nos da 34.916, 24.5 y así nos vamos, ¿no? Hasta llegar a la última clase. 94.5 por 493 infectados da 46.588.5. Ok. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Algo muy simple. Primero vamos a sumar todos estos valores, ¿sí?, que de hecho también lo podemos hacer en la frecuencia acumulada. Si se fijan, este dato es el mismo de acá y luego los voy sumando.
1286 más 2408 me da 3694. Luego le sumo 16000, es decir, la siguiente frecuencia, y me da 19820, ¿no? Y así nos vamos hasta llegar a la suma de todas las personas que han sido infectadas, que es alrededor de 129.184, ¿ok? Entonces a eso le vamos a llamar N, es decir, el número de personas infectadas, 129.184. Muy bien, ¿se acuerdan que estuvimos multiplicando la marca de clase por la frecuencia? Es decir, todos estos datos, y me arrojó estos resultados. Bueno, pues también tenemos que sumar estos valores, ¿ok? La sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, ¿sí?, nos arrojó un valor de 5.941.488. ¿Y qué voy a hacer con ese valor? Bueno, lo primero que me interesa es calcular la media. La media se calcula dividiendo la sumatoria de esta columna, es decir, la marca de clase por la frecuencia, entre el número total de casos en este problema. Y ya me da la media poblacional, nos va a dar alrededor de 45.99, que se redondea a 46. ¿Eso qué significa? Que en México, una persona que tiene 46 años es más susceptible a contraer el virus. Y tal vez no sea porque tenga las defensas bajas o sí. Me imagino que es porque es la edad productiva de un mexicano, es decir, las personas que están trabajando, que tienen que salir, pues están entre ese rango, ¿no? Alrededor de los 40 a 49 años. Por eso la media nos da 46. Ok. Luego, esta columna, ¿para qué me va a servir? Para calcular la varianza y después la desviación estándar. Fíjense bien lo que hicimos. XY es el número es la marca de clase, ¿sí? Lo restamos con la media. Este símbolo representa la media, ¿ok? Que nos dio 46 años. Esa resta, esa diferencia, se eleva al cuadrado y se multiplica por la frecuencia. Es decir, la primera frecuencia es 1286. Hagamos una prueba. Si ustedes dividen estos dos datos, quedamos que da 46, ¿no? 4.5 menos 46 se eleva al cuadrado, ¿sí?, por la frecuencia. La frecuencia es 1286 y me da 2.214.813.5, ¿ok? Hay que repetir ese proceso para todos. Es decir, 14.5, ¿sí?, menos la media, que son 46 años, al cuadrado por la frecuencia, es decir, 2.408, y obtendrían este valor. De igual manera vamos a sumar todos estos valores, ¿sí?, y al final se va a dividir también entre el número de datos, ¿ok? Eso ahorita lo hacemos. Eso es en lo que respecta a la media y la varianza, ¿ok? Otro dato importante que tenemos que calcular es la moda. La moda es aquella cantidad que tiene la mayor frecuencia. Si se fijan bien en la columna de las frecuencias, aquellos que tienen la mayor frecuencia se localizan entre los 40 y 49 años, es decir, hay 29.640 casos confirmados, ¿ok? Entonces, para calcular la moda vamos a trabajar con esta fila. Y también me interesa la mediana. ¿Cómo se calcula una mediana para datos agrupados? Bueno, lo que vamos a hacer es sumar el número de datos, es decir, número de personas infectadas, que ya lo tenemos aquí, 129.184 más 1 entre el número, entre 2. Eso me daría 64.592.5. Ese valor, ¿qué hago con él? Lo que voy a hacer es buscar en la frecuencia acumulada cuál es el valor que más se le acerca, pero sin que se pase. Digo, el valor más cercano, sería a 64.592.5, serían 77.981.
es decir, el que esté después de él. No puedo tomar este porque me faltaría, entonces voy a trabajar también con esto. Curiosamente, la moda y la mediana caen en la misma fila, entonces vamos a calcular ahora la media, la mediana, la moda y la desviación estándar. Entonces para ello voy a borrar esto. Muy bien, entonces tenemos el número de la población que ha sido infectada es 129.184, ¿ok? Y ya sumamos la marca de clase por la frecuencia. Nos da 5.941.488. La media poblacional, ¿sí?, se obtiene de dividir X por la frecuencia, es decir, la marca de clase por la frecuencia entre el número de personas que han sido infectadas. Obtenemos 45.99, es decir, 46 años. Lo que les decía, en México, la edad promedio para que una persona dé positivo, es decir, para que se infecte del virus, nos está dando 46 años. Ok, ahora la varianza. Ya ven que nos pusimos a multiplicar la marca de clase menos la frecuencia al cuadrado, perdón, la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia, ¿sí? Y nos dio todo esto, 34.571.864, es decir, la suma de todo esto. Ok. Si eso lo dividimos entre la población, es decir, 129.184, nos da alrededor de 267.61. Eso es la varianza, ¿ok? La desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz de 267.6172. Nos da alrededor de 16.35, ¿ok? Eso nos dice qué tan alejada está la población que está infectada con respecto a la media, ¿ok? En el próximo video vamos a analizar esta parte más a detalle. Bueno, y ya para terminar nos tenemos que poner a calcular la media y la moda. Bueno, primero vamos a calcular la moda. La moda es aquella cantidad que tiene la mayor frecuencia. Como les había dicho, si buscamos en la columna de las frecuencias, entre los 40 y 49 años tenemos 29.640 casos confirmados, ¿ok? ¿Cómo se calcula la moda? Vamos a tomar primero el límite inferior de la clase, es decir, el límite inferior son 40 años, más la frecuencia modal, es decir, la frecuencia más abundante, que serían 29.640, menos la frecuencia modal, este menos 1 significa que es la anterior, es decir, 28.521, ¿sí?, sobre 2 veces la frecuencia modal, es decir, 2 por 29.640, menos otra vez la frecuencia modal anterior, 28.521, menos este más 1 significa que es la frecuencia modal posterior a la que estaba trabajando. Sí, la frecuencia posterior con la que estábamos trabajando era 24.883. Todo esto, ¿sí?, una vez que haga la resta y las restas y el cociente, se va a multiplicar por el ancho de la clase. El ancho de la clase es de 9 años, porque recuerden que estamos trabajando de 40 a 49, de 30 a 39. Si hacemos el cálculo, nos daría que la moda para este caso es alrededor de 41.71 años. Muy bien. Y por último vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana, lo primero que tenemos que ubicar es su posición en nuestra tabla de frecuencias. ¿Cómo hacemos eso? El número de datos más 1 se divide entre 2. En este caso, habíamos dicho que la población de infectados eran 129.184 más 1 sobre 2. ¿Ok? Hacemos el cálculo.
129.184 más 1 entre 2. Me da 64.592.5. ¿Ok? Ese valor lo voy a buscar, pero en la frecuencia acumulada. ¿Sí? El valor más cercano sería 77.981. ¿Ok? Tiene que ser un valor más grande que eso. No puede ser el anterior porque 48.341 es más pequeño. ¿Ok? Entonces, el valor que más se acerca es este. ¿Cómo se calcula la mediana? Vamos a tomar el límite inferior de la clase, que en este caso sería 40 también, más el número de la población se divide entre 2, que serían 129.184 sobre 2. Menos, esto significa que es la frecuencia acumulada, pero anterior. La frecuencia acumulada anterior es 48.341. ¿Ok? Una vez que hagamos este cálculo, todo se va a dividir entre la frecuencia actual de la clase, que para este caso son 29.640. Todo esto se multiplica al final por el ancho de clase, que son 9 años. Por lo tanto, la mediana, nos ponemos a sustituir en la calculadora, serían 44.93 años. ¿Ok? Ahora, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Nosotros tomamos los datos reales de la página, hicimos una tabla de frecuencias donde tomamos 10 clases y tomamos un ancho de clase de 9, es decir, de 0 a 9, 10 a 19. La marca de clase es el promedio de estas dos cantidades. La frecuencia es el número de casos confirmados hasta el día 11 de junio del 2020. Entre 0 y 9 años fueron 1.286, de 10 a 19, 2.408, y así nos fuimos, ¿no? Fuimos sumando todas esas cantidades. Multiplicamos estos dos valores, ¿sí? Nos dio esto, también multiplicamos estos, sumamos todo y al final dividimos entre la población. Eso nos dio la media poblacional, que fue de 46 años. Luego, la marca de clase, que es 4.5, la restamos con esa media, que es 46. Ese valor lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia, es decir, 1.286 para el primer caso. Y repetimos el proceso, ¿no? 14.5 menos 46 al cuadrado por la frecuencia, 2.408, y nos dio este dato. Sumamos todo, al final dividimos entre la población para que nos diera la varianza y le sacamos la raíz cuadrada a ese valor. Eso es la desviación estándar, ¿ok? La moda cae en la clase que tiene la mayor frecuencia, que nos dio alrededor de 41 años, 41.71. Y para terminar, la mediana, ¿sí? Que nos dio 44.93. Estos valores son muy cercanos. La moda fue 41.71 años. Son valores muy cercanos. Cuando eso pasa, podemos trabajar con una distribución normal. Bueno, cuando la media, la mediana y la moda son iguales, podemos trabajar con una distribución normal, y es a lo que queremos llegar en el siguiente video. Vamos a suponer que los valores son muy cercanos, entonces vamos a calcular la probabilidad que tienes de enfermarte de acuerdo a tu edad. Pero como les decía, eso será para la próxima. Gracias.